Abelardo Cufia, de la precisión a la exactitud. Rapaceani y Lonas, nuevo desafío. Nos proyectamos al mundo. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos desde hace 15 años, presente en Marcos Juárez. En junio de 1912 se inició una gran huelga de campesinos quienes solicitaban nuevas condiciones de arrendamiento de las tierras que ellos trabajaban porque los costos que les imponían los dueños eran muy elevados. Esta huelga se conoce como el Grito de Alcorta. Un mes después, los chacareros de Marcos Juárez se adhirieron a esta protesta y el 30 de julio de ese año se realizó una asamblea aquí en la ciudad donde participaron más de 3.000 productores y el 14 de agosto los propietarios de las tierras aceptaron las nuevas mejoras para los contratos con los arrendatarios. Y de esta huelga nace la Federación Agraria Argentina, un movimiento gremial de campesinos que además brindaba servicios de distribución de semillas, bolsas y otros insumos de manera idéntica al accionar de una cooperativa. Precisamente en 1932, 28 chacareros asociados a la Federación fundaron Agricultores Federados Argentinos con el fin de comercializar la producción de manera más justa y transparente. Que tengan el puño fuerte y el alma grande. Los que sean capaces de mirar, de dar la cara al viento adversario de la vida, que se pongan de pie como un solo hombre por la patria y por la chacra argentina. Su concepción fue ver a la flamante cooperativa como prolongación de la chacra y como instrumento de dignificación de la familia agraria. Al año siguiente ya contaban con 2.000 asociados. Y a partir de 1950 se crean los centros cooperativos primarios y uno de ellos se inauguró el 30 de septiembre de 1954. Fue aquí, en Marcos Juárez. Y fue como consecuencia de la disconformidad que tenía un grupo de productores asociados a la Cooperativa Agrícola Ganadera, quienes juntaron firmas y enviaron cartas a Agricultores Federados Argentinos en su sede central para lograr abrir una nueva sucursal aquí en la ciudad. Y lo lograron. Por eso hoy Marcos Juárez cuenta su historia. Bienvenidos. Este camino se inicia con un grupo de productores en el año en 54 que estaban disconformes, querían una cooperativa sana. Estaban disconformes como lo atendían, por eso ya eran cooperativistas, ellos sabían del tema. Y entonces decidieron recolectar firmas y consiguieron unas de 80, 90 firmas de productores pequeños, medianos, y como es, y querían retirarse de la cooperativa. Por eso hablaron con Agricultores Federados. Y este grupo conocía algo de AFA porque uno de los fundadores de AFA Central hace 89 años era de Marcos Juárez, que era un Favila. Y los comienzos no fueron fáciles. La reunión fundacional se hizo en una habitación alquilada del Hotel Savoy porque no tenían sede propia. De hecho, ni siquiera tenían sillas. Ellos alquilaron un local en la calle Italia, ahí enfrente de la plaza. Había un hotel que se llamaba Savoy, me parece. Estos productores que todavía no tenían nada, tenían la intención nomás de agruparse. Entonces cuando hicieron la primera reunión, se encontraron con el primer problema. El problema que habían alquilado el local ese. El primer problema era que estaban todos parados. Entonces pasaron a un cuarto intermedio y se fueron y se compraron una silla cada uno, todos los que estaban en la reunión. Y se vinieron con la silla en brazos
para hacer la primera reunión. Después tenían el problema que no tenían la plata para pagar el alquiler. Entonces en un campo cercano hicieron una asamblea y todos ponían plata, se peleaban para ver quién ponía más. Ahora anda a ser eso. Esta particular modalidad adoptada por AFA de abrir agencias estrechamente ligadas a la Casa Central convocaba a los productores de distintos puntos de la región pampeana y les ofrecía la posibilidad de comercializar sus granos en forma cooperativa, aunque al principio surgieron algunos problemas, como el de no tener la infraestructura suficiente para almacenar las cosechas de los asociados. Era muy problemática, muy problemática principalmente porque eran pequeños y medianos productores. Y en esa época era trigo y maíz y mijo, no había soja. Entonces era problema. Y el problema lo tenían este grupo cuando AFA los acepta en el 56, que forman el primer consejo, no tenían dónde poner el cereal. Pobre que querían, mi padre cosechó 1000 bolsas de maíz y le llovió a la noche, no la pudimos sacar. Se humedecieron, tuvo que pararla y después se empezaron a brotar y AFA no tenía secadora, así que hubo que entregar a otro lado. Entonces se complicaba, pero con el apoyo de AFA Central se fue solucionando los problemas. Se había alquilado un galpón en la vía férrea, llovía más adentro que afuera, tuvieron que repararlo. Y después se fueron al centro, alquilaron el galpón en la calle Beiró, al lado de la fábrica. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Rapachiani Lonas, tanques bolsa, tanques australianos desmontables, comederos para feedlots, fundas para fardos, celdas australianas, lonas para transporte y maquinaria agrícola. www.rapachiani.com. Nuevo desafío, nos proyectamos al mundo. Y la apertura de las oficinas y los hilos de almacenamiento en las primeras grandes instalaciones que tuvo AFA en la ciudad, las de la calle Beiró, se inauguraron en 1962. Y ahí se hizo una batería de 4 hilos, se puso una secadora, la secadora jodíamos a todo el mundo ahí, hubo que hacerle un silenciador especial para que puedan dormir la gente. Y como es, y ahí se hizo una celda. La celda faltaba, AFA, le había puesto la plata AFA Central y faltaba para hacer el techo, después no sé qué. Y salió de garantía en el Banco Córdoba, porque el único que tenía cuenta era un Rossetti en Banco Córdoba. Y salió de garantía él porque en aquel entonces los consejeros firmaban con la Casa Central la deuda, eran responsables de la deuda. Resulta que vino la cosecha, había sembrado medio tarde, cosechó tarde este señor, cuando fue a entregar teníamos la celda llena de maíz, no le pudimos recibir al que era garantía, pero no se quejó para nada, eran otros tiempos. Eran pequeños productores, productores que, bueno, eran épocas difíciles, no había tanta tecnología como ahora, era mucho más a pulmón lo que se hacía, teníamos ahí la planta de silos, que estaba en la calle Beiró también, con una capacidad lógicamente reducida, los rindes de las cosechas eran muchos menores, entonces bueno, en realidad fue otra época, una época muy linda, y bueno, a partir de ahí empezó la evolución con el correr de los años. El tema de la producción agropecuaria en una empresa familiar, ¿no? Con mi papá, con mi familia, y bueno, y lo que me trae a la cooperativa fue poder
canalizar eran momentos difíciles, momentos duros del país, momentos que la economía no era la misma, los valores no eran los mismos que tenemos ahora. Sinceramente, era una economía un poco más, se trabajaba mucho más con animales, era más doméstica, se puede decir, la economía en aquellos años, hasta el 2000. Se hacía mucha producción de consumo para los animales. Nosotros teníamos en aquella época cerdos y bueno, trabajábamos mucho con los cerdos, pero después, a partir de que pudimos hacer agricultura, nos vinimos a la cooperativa, que bueno, siempre nos recibió con los brazos abiertos, y en aquellos momentos eran momentos muy difíciles. Y bueno, uno fue cooperativista de toda la vida, y fue cooperativista de toda la vida, siempre como pequeño productor. Consideramos que la cooperativa es la herramienta, digamos, para llegar con mejores precios, para que nos solucionen los problemas que podemos tener económicos, sociales y lo que uno necesite, ¿cierto? Por eso somos cooperativistas de corazón. Vos veías que el productor lo que cosechaba llegaba al 31 de mayo y prácticamente sus cosechas ya estaban todas vendidas, con los gastos cubiertos. Muchas veces era ser más de psicólogo, escuchar a la gente venía y exponía mucho más sus problemas, comentaba lo que pasaba, a ver cómo se podía ayudar, cómo se podía buscarle, digamos, alguna solución a sus problemas. Uno venía a la cooperativa y eran muchos los consejos que nos daban los gerentes, porque la economía en aquella época no era tan rentable, y había que hacer malabares en esa época también para poder subsistir, ¿no? Para poder desarrollarse, crecer. Y esta historia de AFA en la ciudad, que no era ajena a los vaivenes de la economía del país, comenzó a tomar impulso importante, y la cooperativa comienza a planificar su traslado a sus actuales instalaciones en el gran predio de la Ruta 9. Con mucho más tecnología, se empieza a vislumbrar un cambio en la agricultura, se empieza, digamos, a trabajar con la figura un poco más del arrendatario, se empiezan a alquilar campos, y a partir de ahí muchas explotaciones y muchos productores empiezan una evolución positiva. Después de la salida de la convertibilidad hubo un cambio grande, y bueno, la situación a partir de ahí, del 2001 en adelante, cambió. Donde las explotaciones, bueno, ya fueron muchos productores, digamos, empezaron a tener superávit, hay un proceso muy marcado en la parte financiera, en la parte de gestión y en la parte agronómica, donde todo el paquete tecnológico acompañó al productor para lograr hoy los rindes que estamos logrando, ¿no? A partir también del año 2000, AFA absorbe la cooperativa Tambera, que en su momento se dedicaba a los remates feria, continúa con la actividad, y al anexar ese predio en el cual hoy estamos, en el predio de la cooperativa Tambera, se decide la construcción y mudar las oficinas a la Ruta 9 y desprendernos también de la propiedad que tenía la cooperativa en la calle Beiró y Rivadavia. Asegura tu campo en La Segunda y protege tus cultivos, maquinarias y animales durante todo el año. Somos la compañía número 1 en seguros del agro, con más de 5 millones de hectáreas aseguradas. Consulta hoy con tu productor asesor de seguros por un plan a tu medida. Encontrá todas nuestras agencias en lasegunda.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero sos vos. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada, brinda inigualables productos y servicios, sumando valor a la producción. Descubrí los beneficios de la cooperativa en Marcos Juárez, Tortugas y General Roca. Ingresá a www.afascl.com o buscanos en redes sociales. En AFA, desde hace 88 años, juntos hacemos camino. La decisión de AFA de fusionar a su entidad a la cooperativa Tambera Granjera de Marcos Juárez le permitió a la ciudad y a una amplia región mantener un mercado de referencia en haciendas que no para de crecer. Nosotros aquí en Marcos Juárez, con el tema de la feria, que gracias a Dios continuamos con aquella actividad que la cooperativa Tambera en su momento había dejado, fue por pedido de los pequeños productores que necesitaban que la feria continúe, la continuamos, la potenciamos, y hoy, gracias a Dios,
estamos construyendo en un predio que está en la Ruta Zaira una feria nueva, que si más o menos los tiempos que estamos calculando, que para fines de año o principios del 2023 va a estar inaugurado con una inversión muy importante. Pero también una época hubo donde también algunos productores potenciaron, y algunos, lo que estoy viendo, que hay algunos jóvenes productores, que es lo muy importante, que les gusta la actividad. Justamente lo vi el otro día en la feria de acá, que hay muchos chicos jóvenes que con alegría vi que están incursionando en la parte ganadera, y por continuar, digamos, esa llama encendida de aquellos pioneros de que sigan con los remates feria, el Consejo decidió potenciar y continuar a pesar de los descollos. Y bueno, con el tiempo fue cambiando, y hoy llegamos a rematar casi 18 o 20 mil cabezas en el año, más casi 4 o 5 mil cabezas que se van en forma directa. Entonces, por eso se tomó la decisión, y por eso también se ha formado como un mercado referencial de precios, la feria esta. Agricultores Federados Argentinos SCL es la principal cooperativa agropecuaria de primer grado en Argentina y una de las más grandes y pujantes de América Latina. Cuenta con 36.000 productores asociados, más de 1.600 empleados, 26 centros cooperativos primarios, presencia arraigada en 130 localidades de 9 provincias argentinas, y en los últimos años, AFA SCL priorizó proyectos orientados al agregado de valor de la producción primaria, profundizando procesos de industrialización de materias primas y de agroinsumos. Llegamos con alimento, digamos, desde el campo a la ciudad. Tenemos molino harinero, tenemos polenta, tenemos azúcar, tenemos todas esas cosas. 82 productos, digamos. Y bueno, hoy vemos la planta que tenemos. Se arrancó en aquella época con 8.500 toneladas en aquella planta de Beiró, y hoy tenemos una planta con todo el acopio que tenemos, que es impresionante, ¿no es cierto? Los hilos y la capacidad, las celdas que tenemos, ¿no es cierto? Y abarcamos Belville, Villa María, Pilar, Río Tercero, La Borde, Oncativo, y bueno, eso hace de que el crecimiento ahí lo manifiesta, ¿no? La cooperativa está bien, está muy sana financieramente, comercialmente, siempre se pasó por algunos vaivenes económicos complicados, pero logramos sortearlo, gracias a Dios, con todos unidos, trabajando en forma conjunta, haciendo los ajustes que había que hacer, y bueno, hoy nos agarra en el 2022, ya bien consolidado, y bueno, con una amplia región donde estamos acopiando y donde estamos justamente también consignando animales para la feria, con servicios de venta de fertilizantes, combustibles, semillas. Sí, nosotros siempre analizamos y pensamos, ¿no?, lo que habrán pensado los pioneros cuando fundaron esto y a dónde querían llegar, ¿no? Con qué visión, con qué para hoy estar donde estamos, donde se crea una cooperativa que estaba en 26 lugares distintos, donde no había comunicación, donde no había dinero para moverse como nos movemos hoy, ¿no? Y la visión que tuvieron todos esos pioneros para poder hacer esto, ¿no? Acompañamos la importante tarea de reconocer y apreciar los acontecimientos y personalidades de la ciudad y su aporte a preservar la identidad de una sociedad para construir un presente y un futuro mejor. Festejamos que programas audiovisuales como este apuesten para que Marcos Juárez pueda contar su historia. Abelardo Cufie, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia, porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cufie, de la precisión a la exactitud. Juan Navarro, líder en la distribución de productos siderúrgicos, también está en Marcos Juárez. Hierros, perfiles, caños estructurales y de conducción, chapas conformadas para techos, chapas laminadas y una gran variedad de productos. Juan Navarro, una gran familia, distribuyendo productos siderúrgicos. Aquel grupo de productores locales encabezados por Don José del Bosco, Basilio Favila,
Juan Terenzani, Ambrosi, Antonio Tenaglia, Alfredo Berra, entre otros, quienes a mediados de la década del 1950 decidieron apartarse de una entidad cooperativa e iniciar una nueva que los representara, logró trascender en el tiempo, sostenerse, desarrollarse y crecer en forma considerable. De tener como sede inicial una habitación alquilada en un hotel y comprar cada socio su silla para poder realizar la fundación oficial, lograron en 1962 abrir sus primeras grandes instalaciones y con infraestructura para el acopio de cereales. Era en la unión de Beiró y Rivadavia. Y el crecimiento no se detuvo. Por ello, optaron por la adquisición en la década del 1980 de unos terrenos en la Ruta Nacional 9, donde a partir de 2004 trasladaron su casa central. Y siempre con la misma premisa, que los socios consideren a la cooperativa de AFA como la prolongación de sus chacras y como un instrumento de dignificación de la familia agraria. Acá había un grupo de productores que también estuvieron alguna vez hasta en el Grito de Alcorta, digamos, padres, generaciones atrás, y acá también había herederos de esa gente, digamos, y bueno, y de ahí también por eso se crea AFA, acá en Marcos Juárez. Nosotros los productores creo que fue un modo de vida, una forma de poder llevar adelante a donde no podíamos llegar solos, y en donde en conjunto llegamos a otros lados, ¿cierto? Esta cooperativa para Marcos Juárez tiene un impacto muy importante en la sociedad porque estamos trabajando con una buena cantidad de empleados, una buena cantidad de camiones que trabajan, que no son de la cooperativa, pero que son tercerizados y llevan nuestro acopio. Se vuelcan mucho mucho dinero. Uno ve que se derrama a través de estas entidades a la sociedad. No te olvides que nosotros con este tema de que nos hemos corrido hacia el lado de Córdoba tenemos 400, 500 transportistas que le damos trabajo, proveedores, gente de Huatre, que trabaja en la parte de grano, que trabaja en la parte de hacienda, proveedores que continuamente estamos haciendo obras. Y también nosotros vemos a diario cómo se derrama el dinero en la ciudad. Estamos todavía muy contentos de trabajar en la cooperativa porque hay una relación familiar, una relación humana muy linda, de amigo, de amistad, cuando uno viene a un lugar donde se siente cómodo, donde la pasa bien, donde está bien y donde se siente partícipe, la verdad que es una alegría enorme, ¿no? Y el Agricultores Federados, de nuestra trayectoria, siempre estuvo a la par del productor agropecuario, dándonos una mano en todo, ¿no? Los grandes emprendimientos que hay en Marcos Juárez, uno de los más grandes es AFA, porque le da vida a personas, le da vida al pueblo, hablando de los empleados que tiene, creo que debe ser un ejemplo Agricultores Federados para Marcos Juárez. Yo siempre recalco que donde iniciaron la cooperativa, ¿por qué motivo iniciaban la cooperativa? Porque querían una cooperativa sana. Y esto fue trayendo la diferencia que se hizo. Y no se equivocaron porque la otra, de donde venían ellos, se cerró. Se fundió en definitiva. No vamos a andar con la cooperativa agrícola. Entonces tenían razón que había cosas que no les gustaban a estos viejos. No eran ninguno, y a pesar de que algunos no sabían ni firmar, pusieron el dedo. Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. Con la vuelta a clases, no olvides que es muy importante tener al día las vacunas correspondientes al calendario único de vacunación. Para niñas y niños de 5 y 6 años, triple viral, triple bacteriana celular, polio y varicela. Son gratuitas y se aplican sin pedido médico. Te esperamos en nuestros centros periféricos de salud municipales para revisar tu carnet y completar el calendario de vacunación. En Barrio Sur, General Paz y Quintana, de 7 a 13 horas. En Barrio Sabatini, Rawson y Saavedra, de 7 a 17.
Y en Villa Argentina, Hernández 1746, de 7 a 17 horas. Las vacunas nos protegen a todos. Secretaría de Salud Pública, Municipalidad de Marcos Juárez. A partir de la segunda mitad del siglo XIX se inició un gran movimiento migratorio, sobre todo de personas provenientes de los países europeos, y el país del fin del mundo se vio beneficiado con el arribo de muchos de ellos. Entre 1881 y 1914 ingresaron al país más de 4.200.000 inmigrantes, y esto posicionó a la Argentina como el segundo país a nivel mundial en recibirlos. De ese total, más de 2 millones eran de origen italiano, y como todos quienes emigraron de sus pueblos natales, trajeron consigo no solo el idioma, también sus costumbres, y esa idiosincrasia en tierra ajena hizo nacer distintas agrupaciones de compatriotas que tenían como objetivo principal mantener viva la solidaridad y el socorro mutuo entre ellos. Y así comenzaron a surgir asociaciones y sociedades italianas en distintos puntos del país, y en nuestra ciudad el camino se inició en 1893, continuó en 1897 y se consolidó a partir de 1903. Y la semana que viene, en el día de su aniversario, Marcos Juárez les contará su historia. Hasta entonces, gracias por la compañía.